La pelota dominicana siempre ha contado con un importante patrocinador como Banreservas. Por eso la brigada puso manos a la obra. Ya en el toquecito por tercera, están tomando las medidas para recibir a los miles y miles de fanáticos. Cesarina está al tanto, porque el pedido que le hicieron es más grande que en cualquier otro año. Hasta Doña Tere sabe que esta temporada va a facturar, gane o pierda su equipo. Y Felipe, que lo contrataron para las transmisiones de los juegos, aseguró su casa propia con el programa Mi Vivienda. A Felipe, Doña Tere, al toquecito por tercera, a Cesarina y muchos más, les convino que Banreservas apoyara a la pelota. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Wilton José Encarnación. Bueno, hay menos contaminación visual porque han quitado la mayoría de las vallas que molestaban en el entorno. Las flores que han sembrado, eso contribuye con el embellecimiento de la zona, y el camión de la basura están pasando 2 veces, pasa en la mañana y pasa en la tarde. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. De vuelta al barrio es para celebrar lo mejor de nuestros barrios y nuestra juventud. Y llega hoy a Santiago de los Caballeros para la correcta orientación de ustedes, nuestros jóvenes. Para trabajar en conjunto, buscamos garantizar conjuntamente oportunidades para que nuestra juventud, que cada vez tenga más participación, nuestra juventud debe saber que todo cuesta, que el camino no es fácil, que solo emprendiendo y educándose es la única forma de salir hacia adelante. Pero eso es una responsabilidad de nosotros como Estado, de todos los hombres y mujeres comprometidos con su país, que somos la mayoría. ¿Y qué está pasando aquí hoy? Hoy es una muestra de la voluntad de este pueblo. Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Comunícate con Susi, en una edición especial donde estamos conversando con personas que son candidatos que tienen propuestas para nuestro país, candidatos y precandidatos. En esta oportunidad tenemos un candidato ya formal por el Partido de la Liberación Dominicana por la circunscripción número 1 a diputado. Él es Yuri Rodríguez, quien también es nuestro compañero de cabina en el programa Sol de los Sábados. Vamos a ver lo que conversamos. Yuri Rodríguez, ¿cuándo surgió ese deseo de estudiar Derecho en tu vida? Bueno, yo creo que desde el colegio la gente pensaría que fue corriendo a la matemática, ¿verdad? Por eso estudié yo comunicación. Pero no, yo creo que la gente tiene que estar bien formada sobre los derechos que tiene, pero también sobre los deberes. Y tú sabes que uno cuando está en el colegio tiene un poco de romanticismo, de pertenecer a la Liga de la Justicia, ¿verdad? Para salvar el mundo. Y entonces creo que ahí también del colegio estaban los debates, participaba en el club de debates, los modelos de Naciones Unidas, etc. Entonces eso como que perfila a uno hacia la carrera de Derecho. Y ahí tomé la decisión y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Tenías también desde temprana edad inquietudes sociales que no necesariamente se vinculaban con la política, pero sí se vinculaban con ese deseo de ayudar a la sociedad, participabas en limpieza de costas y demás cosas. Cuéntanos de esa parte de tu vida y de cómo surgían estas inquietudes en ti. Yo creo que fue una de las partes más activas, Susi, desde el colegio y la universidad. En el colegio yo era parte de la directiva y en la universidad fui secretario general del Comité Estudiante de Derecho de la PUCA. Y entonces ahí llevamos a cabo siempre una serie de iniciativas como la que tú señalas, que era primero limpieza de costas, ir a
a orfanatos, ir también a sitios de cuidados de personas de la tercera edad, de señores mayores. Y luego ya en la universidad, de hecho, nosotros íbamos hasta Anajayo, inclusive, a compartir con los internos y con las internas, a ver, digamos, cuál había sido su realidad en la vida, por qué estaban ahí digamos, si sentían algún tipo de arrepentimiento. Te puedo decir que en algunas ocasiones hablamos con algunos internos que mostraban arrepentimiento genuino, otros que no, que decían que aquello que pasó por la razón por la que estaban ahí, ellos entendían que habían actuado de la manera que la circunstancia había exigido, ¿no? Entonces, digamos que me vinculé mucho a todos los temas sociales, fuera, como tú señalas, de la política, no necesariamente tema político. Y para mí fue una transformación de vida. Dicen lo teórico, ¿verdad? Que el mayor aprendizaje viene de la experiencia. Y fueron experiencias que me formaron, porque yo creo que uno aprende hasta del chinero, no denostando su profesión, sino que creo que hay mucha sabiduría en las experiencias que la gente ha vivido. Entonces creo que lo más importante de esa parte de mi vida fue haber aprendido las experiencias ajenas. La academia también ha sido parte importante de ti, has estudiado bastante y fuiste a pues cultivarte académicamente Ujú. fuera del país. Cuéntanos dónde estudiaste, qué estudiaste y un poco tu preparación profesional. Sí, bueno, yo estudié en Escocia, en Glasgow. Casi nada, Ca- en echando Glasgow, vaina sí, aquí, no, ¿no? luego en Edimburgo y en University of Glasgow estudié políticas públicas y gerencia y en Edimburgo estudié economía política, ¿no? Entonces, digamos que toda mi preparación académica ha sido orientada a la política, ¿no? Y sobre todo a la concepción de eso. Fue una experiencia maravillosa. Yo creo que sobre todo viajar le abre mucho la mente a uno. De hecho, yo estudié en Escocia sin haber nunca ido allá. O sea, nunca había ido a Escocia. Y la primera vez que fui, que fue ya cuando fui a estudiar, me monto en el taxi y el señor empieza a hablarme. Yo no estoy entendiendo lo que él me está diciendo. Y yo pienso que él me está hablando en gaélico, que es el dialecto que tienen los escoceses. Y yo nada más le digo yes, yes, yes. Yo que saqué de que buena nota en mi TOEFL y tengo todos los años del mundo estudiando inglés. Bueno, pero había que adaptar el oído porque es un inglés muy distinto al que nosotros conocemos, digamos, ¿verdad? Que es el inglés estadounidense. Pero la experiencia fue maravillosa. Escocia es uno de los países más civilizados del mundo en el que uno puede aprender bastante sobre cómo superar, por ejemplo, situaciones de pobreza o situaciones, digamos, de profunda precariedad en la ciudadanía y poder transformar eso, digamos, no solamente en torno a lo económico, sino también a la conducta del ciudadano. Y yo creo que eso vale mucho la pena aquí, porque a pesar de que nosotros somos un país que se ha desarrollado económicamente, no nos hemos desarrollado culturalmente. Somos un país con una pobre ciudadanía, y me incluyo. ¿Cuál es el reflejo, el ejemplo más representativo de eso, Susi? El ejemplo más leve. Bueno, que el mismo dominicano que aquí incumple las normas de tránsito, cuando va a los Estados Unidos o a Europa las cumple. ¿Por qué? Es una persona distinta, ¿no? A él mismo. Entonces yo creo que nosotros tenemos que comenzar a cultivar una nueva ciudadanía, una cultura ciudadana de solidaridad, pero también de respeto hacia el espacio de los demás. Porque aquí la gente, por ejemplo, el tema del ruido, que es caótico. Y el dominicano, como tiene una cultura tropical, ¿verdad? Todos nosotros como una bulla, un movimiento, un baile, una chercha, un goce. Pero eso tiene que ser hasta cierto punto, porque el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Entonces, digamos que aprendí ahí a respetar bastante, a respetar y a generar una cultura ciudadana, sobre todo de mucha solidaridad. Y académicamente, la Mm. adaptación, ¿cómo fue para Bueno, ti? un modelo académico completamente distinto, Sucia, al nuestro, porque es un modelo académico empírico que se basa sobre todo el conocimiento en temas de experiencia. Entonces, aquí nosotros tenemos una educación que informa, pero que no forma, ¿verdad? Allá ese método de embotellamiento no funcionaba para nada, sino que por el contrario, uno tenía que invertirse bastante. Era muy riguroso, muy exigente. Cuando teníamos que hacer ensayos, sobre todo,
había que hacer una serie de citas, o sea, por cada párrafo yo tenía que tener por lo menos 3 citas, ¿no? Y me recordaba mucho un profesor que me dio clase aquí, que es un afamado abogado, que él decía, cuando preguntaba, él me preguntaba, Yuri, tal cosa, y yo decía, bueno, profesor, yo pienso, ¿y usted piensa? Me decía el profesor, ¿no? Entonces, cuando uno se iba a expresar Yo en la creo que sé quién es. cuando uno se iba a expresar en la clase de él era, según fulano de tal, este razonamiento, ¿no? Entonces, había mucha rigurosidad, pero por eso también el nivel académico es mucho más alto. Quiero que nos hables de tu etapa como profesor. Bueno, esa etapa comenzó hace varios meses. Estoy en mi segundo semestre, segundo cuatrimestre. Y ha sido una experiencia súper aleccionadora, Susi. Primero, de hecho, hace varios días di un examen parcial. Y entonces en el examen parcial yo siempre... ¿Tú lo dejas que se ¿Eh? fijen o...? No. Oye, cómo yo del examen parcial. Yo pongo primero, selecciona la respuesta más correcta. Más correcta. Ay, ya empezamos Entonces, mal. la respuesta puede ser la más correcta, que una tenga una tilde y que otra no. Ay, Dios mío. Hay que leer estrictamente el El que examen. no comió bien ese día. Está feo. Y luego siempre le pongo 3 o 4 preguntas de puntos extras que son de cultura general. Ay, ¿Por qué? madre. Porque un abogado, y toda la persona, para mi gusto, ¿verdad? Pero sobre todo un abogado, tiene que saber tanto de derecho como de cultura general. Y entonces ahí le puse una pregunta de que, ¿cuál fue la banda latinoamericana que se hizo famosa por la interpretación de la canción El Duelo en un MTV Unplugged? Ay. Y entonces me di cuenta de la brecha generacional porque todos me dijeron, profesor, ¿qué es MTV? ¿Qué? Todos. Me siento mayor. Claro. El profesor, ¿qué es MTV? Y luego, ¿qué es MTV Unplugged? O sea, que era... Claro, para nosotros era como una religión ver los MTV Unplugged de todos los artistas que se presentaban. Era una cosa que uno, sobre todo hasta el día de hoy, uno lo busca en YouTube, lo pone en la televisión si uno se está tomando un vinito o algo, ¿verdad? Claro. Porque uno tiene como esa remembranza. Pero increíble cómo hay una desconexión entre los millennials, ¿verdad? Que somos nosotros, y esa generación Z. Están en otra cosa completamente, Susi. No lo digo en forma de crítica, lo digo en que su horizonte, su visión es mucho más amplia que la nuestra, porque viven otra realidad, de mucho más acceso a la información, de mucho más acceso a cosas que nosotros en nuestro tiempo no lo teníamos, y claro, tienen un mayor conocimiento, digamos, pero a veces se ven exigidos con temas de cultura general. Y entonces estamos en ese dilema y es una discusión constante entre ella y yo, ¿no? Imagínate, yo doy filosofía del derecho, doy historia de las ideas políticas, etcétera. Entonces lo pongo a razonar bastante y ha sido muy interesante, muy interesante. Dentro de tu transitar por la vida, pues has también llegado a los medios de comunicación y uno de los espacios donde estás actualmente es Usted Tiene la Palabra con Roberto Cavada. Sí. ¿Qué ha representado ese espacio para ti? Increíble. Y le tengo un agradecimiento a don Roberto, como también se lo tengo a don Antonio Payá por El Sol de los Sábados, que yo creo que han marcado mi vida. ¿Por qué, Susi? Bueno, sencillo. Cuando yo he estado en procesos, digamos, electorales de mi partido, que yo tengo que ir a Matallaya o a Jaquimelle, hay un compañero que me dice, compañero, lo vi en Cavada. Compañero, lo escuché en Sol. Increíble, o sea, un compañero de Villa Los Almazzi, que tú no tienes ni idea de la existencia de esa persona. Cuando tú vas, te abre los brazos porque te vio en Cavada o en Sol de los Sábados. Y para mí esa ha sido la gratitud más grande que yo pudiera tener, de que me ha permitido penetrar positivamente en la vida de la gente. Yo siempre trato de llevar un mensaje, aunque verdad, uno es un ser subjetivo y opinable y todo el mundo tiene sus intereses, pero yo creo que la mayor, digamos, enseñanza ha sido lo increíble para mí, de que gente que yo no tengo ni idea me dice, te vi en tal sitio, te vi tu comentario. Y eso para mí es muy positivo y gratificante. negativo también. Bueno, pero lo negativo, por ejemplo, cuando hay una confrontación
Y no hablo de la confrontación en términos negativos, porque la gente habla de la confrontación y de las discusiones siempre como en términos negativos. Por el contrario, yo creo que eso es parte de la viveza de una sociedad. Cuando se discute, cuando se debate, cuando se confronta. Lo que hay que hacerlo con respeto. Y la gente, cuando confronta a uno personalmente, sale con otra visión. Tú ves, porque uno habla de forma más llana, uno le explica, bueno, yo respeto su derecho a expresarse, pero esta es mi postura. Ahora, ¿podemos convivir en respeto? Los dos, sí, bueno, muy bien. Entonces, claro, ya, tratar de convertir eso que la gente ha tenido como visión negativa o como prejuicio, tratar de convertirlo en algo positivo. ¿Cómo calificas tu paso por el Sol de los Sábados desde tu entrada hasta este momento? Impredecible. Impredecible. Recuerdo el primer día que llegué. Evidentemente estaba tú, estaba Pedro Manuel Casal, estaba Millicent, Orlandito, Julio, Ernesto, ¿verdad? Y luego yo, el Benjamín, ¿no? Y ha sido un gran aprendizaje de todos ustedes, sobre todo. Yo creo que ha sido un espacio de mucho crecimiento para mí. No solamente en términos comunicacional, porque como la gente sabe, yo soy abogado, no estudié periodismo. Sí puedo ser comunicador, pero no periodista de profesión, por ejemplo, como tú, ¿verdad? Yo creo que eso merece un debido respeto también de mi parte, por toda la gente que tiene mucho más años que yo desarrollando esa profesión. Pero creo también que me ha desarrollado mucho la inteligencia emocional, inteligencia más emocional que intelectual, ¿no? Yo creo que un ser humano, y sobre todo un político, tiene que tener mucha inteligencia emocional por encima de la inteligencia intelectual, porque las coyunturas van definiendo la realidad de cada quien. Y si uno no tiene dominio propio en cada una de esas coyunturas, los resultados pueden ser adversos. Y luego el azar. Hay una frase que dice que el azar tiene categoría histórica, ¿verdad? Y el azar condiciona nuestras vidas. Luego el azar se va moviendo y uno lo que tiene que estar siempre presente. Pero el Sol de los Sábados, si te lo digo en una palabra, es impredecible, habría sido la realidad que tenemos hoy. Sí. Tú trabajaste también en el Ministerio de Educación y quisiera que nos cuentes sobre la etapa en la que estuviste allí y también el departamento que lideraste y que llevaste muy bien. Nosotros conocimos un poco de ese trabajo, pero quiero que lo comentes ahora con las personas que están viendo este podcast. Bueno, yo dirigí la unidad de modelo de Naciones Unidas del Ministerio de Educación y para mí fue la experiencia más transformadora de mi vida. Porque muchas veces la gente no es consciente, Susi, de la realidad de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Ni siquiera en los campos, inclusive aquí en la ciudad capital, en el Gran Santo Domingo. Ellos van a un modelo en su centro educativo, que en el centro regularmente son las escuelas públicas. Luego van a su distrito, luego van a su regional y luego van a un nacional. Es decir, pasan un sedazo, pasan un filtro. Y una experiencia que yo te pudiera contar fue que una vez en la nacional, los muchachos vienen de las 18 regionales del país a un hotel 5 estrellas, digamos con una realidad muy distinta a la que ellos viven diariamente en sus hogares. Y bueno, nosotros estamos haciendo una ronda por las habitaciones el día que llegaban y hay una chica en una habitación llorando con jipío. Y yo le digo a una de las muchachas del equipo que entre porque como una habitación de chica hay que respetar ese espacio. Y bueno, pero nos quedamos todos en la puerta escuchando porque no sabemos qué es lo que pasa. Y la muchacha dice, la chica dice, estoy llorando, pero es de felicidad, porque yo nunca había dormido con aire acondicionado. Dios mío. Otro caso fue, Susi, de que fue una fotografía que yo la tengo en mi memoria, o sea, la puedo ver ahora mismo. Un grupo de chicos y chicas parados como en el 10º piso de ese hotel que quedaba frente al mar, viendo el mar. Era la primera vez que veían la playa. Y vivían en esta isla. Viven en esta isla. Entonces, muchas veces la gente cree que lo que tú tienes al lado son cosas que tú das por sentado. Y no es así. Y yo te estoy hablando de jóvenes que viven, muchos de ellos en precariedad, otros no, pero muchos viven en precariedad y son líderes en sus comunidades. Líderes. Y muchos de ellos que entraron al programa y que eran lo más tímidos que podía haber.
y luego del programa otra persona, porque es un laboratorio de liderazgo, literalmente. Y bueno, ahí también se implementa un método educativo, Susi, que es distinto al tradicional. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos por competencias. Trabajamos por competencias ahí. Competencia, por ejemplo, de razonamiento lógico, razonamiento crítico, competencia de oratoria, competencia de investigación, todas esas competencias. Entonces nosotros nos ocupábamos y preocupábamos porque el estudiante pudiera desarrollar competencias y mediante el desarrollo de esa competencia adquiría conocimiento, ¿no? Entonces, claro, era formidable el proceso. Era formidable porque tú estabas poniendo a un niño de Matallaya a hablar sobre Burundi o de Burkina Faso o de Brasil para traerlo más cerca, pero que eran espacios completamente desconocidos para ellos. Pero además, ese que está representando Burkina Faso o Burundi tiene que aprender sobre todos los demás países porque él va a debatir. Ujú. Él va a debatir, tiene que aprender sobre todos los otros países económicamente, su cultura, su religión, su desarrollo político, su desarrollo social, absolutamente todo. Entonces, eso realmente es un programa que yo creo que no se le ha dado la importancia que requiere. Ni en la actual gestión, pero ni en las pasadas, ni en la que estuve yo tampoco. Te lo digo porque pasé mucho trabajo para hacer mi trabajo. Te lo digo con toda sinceridad. Pero hay un factor de voluntad que yo creo que nosotros tenemos que la clase política tiene que invertirse ahí. O sea, que fue una experiencia gratificante. Antes de eso trabajé también en Cancillería, o sea, que siempre he estado vinculado, digamos, a los temas de relaciones internacionales. ¿Qué hacías en Cancillería? Bueno, me tocaba las relaciones con los países francófonos y anglosajones, Casi nada. porque hablo francés e inglés. Y luego también me tocó ahí una papa caliente, que fue, digamos, estar bien vinculado con el Plan Nacional de Regularización, cuando estuvo la sentencia del Tribunal Constitucional, Ya. que tuvimos que ir a todos los foros internacionales a presentar realmente lo que nosotros habíamos hecho no era generar apátridas, ¿no? Sino que era responder a nuestra Constitución. Y bueno, hasta llegar al secretario general de la Organización de Naciones Unidas. O sea, que fue también una experiencia impresionante para mí. Muy jovencito, tenía que 20 años, 21 años. O sea, que esa ha sido la labor, digamos, que he tenido en la gestión pública. ¿Y en qué momento fue que tú decidiste que te querías dedicar a la política formalmente? Yo creo que yo nací con eso, Susi. Yo creo que yo nací con eso por aquí adentro, porque siempre estuve vinculado a la política desde muy temprana edad. Tal vez no siempre a la militancia, ¿verdad? Pero sí siempre a la política. Y evidentemente mi abuelo era político, mi papá lo ha sido y yo lo soy. Entonces fue lo que vi. Mi formación, de hecho, en mi casa, yo nunca tenía tardes libres, ¿verdad? Tú sabes que los muchachos siempre tienen una tarde libre, entonces van, después que hacen la tarea, bajan al parqueo a jugar. En mi época o en aquellos momentos, ¿verdad? Uno jugaba o Tintin Corre o Kickball o ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero yo nunca tenía tiempo. En tu época, en la Bueno, no mía sé. eran otros juegos. La botellita. No, ¿qué Ah, pasa? ok. No, pero que yo soy un poco más mayor, Ajá. entonces mío era el topado derretido y cosas así. Ese no lo conozco, ¿no? Ese no lo conozco, te la debo. Que yo te llevo unos años. Bueno, el tema es que yo no tenía tardes libres. Yo hacía karate, nadaba y luego fútbol. Siempre deportes e idiomas. Y la tarde que tenía más o menos libre, entonces mi abuelo o mi papá, en mi casa siempre ha habido biblioteca, pero todos los libros que había yo recuerdo que mi abuelo tenía toda la colección de los libros de Lenin, ruso, ya tú sabes. Me recuerdo que estaba en la enciclopedia Quillet. Facilito, digerible. No, todos los libros. Para Todos un los niño, libros, todos los libros excelente. de literatura latinoamericana. Entonces, me crié con eso, digamos, y fue, digamos, un poco el motor de mis aspiraciones políticas. ¿El Partido de la Liberación Dominicana vino a tu vida como una herencia o realmente por convencimiento entraste al PLD? Fue una decisión, Susi. ¿Por qué? Precisamente porque estoy convencido que el PLD es un instrumento de la sociedad dominicana para su transformación positiva. Y comulgo con las ideas bochistas, comulgo con la doctrina y el pensamiento de Juan Bosch.
Y creo que en la democracia que nosotros hemos tenido posterior a la dictadura de Trujillo, el Partido de la Liberación Dominicana ha sido el partido más exitoso, no solo en términos electorales, sino en términos de gestión gubernamental. Y ahí están los datos para demostrarlo. Lo que era la República Dominicana en el 1996 no es ni sombra de lo que nosotros somos hoy. Es verdad que hay muchas cosas que mejorar, es verdad que la sociedad dominicana en el 2020 observó al PLD y le dijo hay cosas que nosotros creemos que ustedes tienen que variar, que tienen que transformar. Y yo estoy de acuerdo también porque el PLD generó una clase media a la que posterior a su creación no supo cómo comunicarse con ella. Y eso generó un vacío de diálogo. Pero sí creo que las virtudes de las luces son muy superiores, muy superiores a la sombra. De hecho, que la actual gestión gubernamental intente proseguir el camino que traía el PLD es un reconocimiento implícito en términos positivos a las correctas decisiones que el Partido de la Liberación Dominicana tomó como gestor. Y bueno, creo que Susi, ahí en la única condición en la que todos los seres humanos somos idénticos, tú y yo, con la gente que nos ve y nos escucha, en la única, esa es nuestra condición de imperfectos. No hay otra. Por lo que, evidentemente, toda obra humana es imperfecta, ¿no? Y hay cosas que yo creo que nosotros tenemos que ir mejorando. Yo creo que el partido ha tenido un relanzamiento luego del 9º Congreso, cuando salimos del poder. También hay una nueva generación dentro del propio partido que es pujante para que la gente vea que el partido ha tenido capacidad de transformarse. Decía Facundo Cabral, o cambiamos o desaparecemos, ¿verdad? Y yo trato de ser siempre lo más objetivo, tanto con mi partido como con la gente. Entonces, eso fue una decisión y estoy convencido de que la principal estructura política, organizacionalmente hablando de este país, es el PLD. Salir, Yuri, candidato electo a diputado, ¿te costó mucho? Mucho esfuerzo y mucho sacrificio, Susi. Y dinero también. Mira, fue una campaña que para mi posibilidad económica, evidentemente sí, mucho dinero, pero en comparación con otras candidaturas, fue relativamente barata. Todo un sacrificio y nada es fácil. Y la política muchas veces, como la vida, es más transpiración que inspiración. Se transpira más que lo que se inspira. Y la gente debe ser consciente de eso. Porque usted puede tener una buena figura que si no se correlaciona con el elector, se queda siendo buena figura, pero no posible candidato. Entonces me costó mucho esfuerzo, no solamente vincular a la gente a este proyecto, a esta idea desde el Sol de los Sábados, desde Cavada, desde los medios, que es mi zona de confort, ¿verdad? Y la tuya, la de mucha gente, ¿verdad? O sea, los medios son zona de confort de nosotros porque es, digamos, nuestra cotidianidad, nuestro día a día. Ahora, hay otras zonas que son más complejas. Y en política, para usted ganarse el apoyo de la gente, usted tiene que ir a pedirle que por favor lo apoye. Y sentarse así como estamos tú y yo y decirle, mire, yo necesito el apoyo suyo, que para mí es fundamental para esta candidatura. Y yo me invertí, Susi, te lo puedo decir, día y noche en esos esfuerzos. O sea que es gratificante al final. Yo creo que la gratificación que uno tiene como político es primero poder ver el resultado de ese esfuerzo, pero también poder gestionar o ser un gestor de soluciones para la ciudadanía. Porque lo que yo he propuesto en esta candidatura es ser un buen representante. Y un buen representante es un representante que está en el día a día de la gente, que conoce sus deseos, sus valores, sus virtudes, pero también sus desafíos. ¿Y qué problemas le restan calidad de vida al ciudadano en la condición número 1? ¿Qué irrita al ciudadano? ¿Qué le molesta? ¿Por qué no puede hacer realidad sus sueños? Bien, entonces cuando tú logras identificar todo eso, tú te puedes convertir en un intérprete de esa ciudadanía. Y yo digo algo que ya suena como frase cliché, pero no me cansaré de repetirlo. Y es que el gran problema de nuestros políticos es que van a la política a cumplir sus sueños, pero no a cumplir los sueños de la gente. Y yo creo que esta candidatura lo que ha tratado de hacer es primero vincularse a la gente, luego conocer cuáles son sus aspiraciones,
para poder ser un intérprete de sueños. Yo creo que ahí ha estado básicamente el trabajo fundamental de lo que nosotros hemos hecho. Durante este proceso y el proceso de elección de los candidatos al Partido de la Liberación Dominicana, al salir los resultados, hubo críticas también por parte de algunas personas que entendían que los resultados no eran lo que esperaban y que no estaban satisfechos con quienes salieron electos y que no entendían particularmente, por ejemplo, la temática del sorteo, mediante la misma tú resultaste pues ganancioso en Ujú. esta oportunidad. ¿Qué les dices a toda esa gente? Bueno, yo creo que la gente, en mi caso particular, porque no quisiera hablar por nadie más, lo único que les pido es que me conozcan y que me den una oportunidad. Uno no puede ir en la vida, ni como persona, ni como posible elector, ni mucho menos como político, cargado de prejuicios, porque, digamos, eso podría tergiversar realmente lo que uno piensa sobre alguien o lo que uno cree que alguien es, ¿no? Que muchas veces no es lo que uno piensa. Entonces, son procesos. Yo he vivido muchos procesos políticos, Susi, a mi corta edad. Yo apoyé a Navarro en la interna del PLD y salió electo Gonzalo Castillo. Yo fui subcoordinador nacional de la Juventud de Gonzalo Castillo y perdimos. Yo aspiré a la Secretaría de Juventud de mi partido y perdí por 6 votos. Yo apoyé a Margarita Cedeño como coordinador nacional de la Juventud de su campaña para la consulta interna del PLD y perdimos. Son procesos, a los procesos usted va a ganar y a aprender. Si lo quiere ver de manera positiva, si lo quiere ver de manera derrotista, va a ganar y a perder. Entonces los procesos hay que vivirlos. Y uno, en los procesos, uno va aprendiendo, porque son las experiencias las que te van a decir a ti, bueno, esto me funcionó, esto no me funcionó. Entonces ya yo había sido candidato a temas internos de mi partido, es verdad, Ujú. pero ya sabía, digamos, cómo funcionaba un poco la dinámica. Entonces, yo soy una persona y soy un hombre sin mayores pretensiones. Yo le he dicho muchas veces también, yo soy un tipo normal que pretende legislar desde la normalidad. Yo no he crecido sobre la base, Y con mucha poesía ¿eh? también. Bueno, pero es así, porque lo bueno que la gente pueda ver en mí es lo que me han enseñado mis padres. Y lo malo lo recogí en la calle. Entonces, creo que es eso, que hay que darle chance y oportunidad a la gente de que vea el trabajo del otro. Vuelvo y te digo, la política es más transpiración que inspiración. Entonces, si usted es un... mira, hay un proverbio japonés, Susi, que es Lo milenario. dice muy teórico, lo que quiere decir que hay que fajarse a trabajar. Bueno, hay que fácil trabajar. Es un proverbio japonés milenario que dice, tarde o temprano la disciplina le ganará la inteligencia. Si hay gente muy talentosa en los deportes, en la vida, en la política, en el arte. Gente con un talento extraordinario, si no es disciplinado en el trabajo, no logra su cometido. Entonces, en política hay que fajarse a trabajar. Y salir a sudar y salir a hacer lo que se tiene que hacer para usted lograr su resultado. Yo me siento satisfecho medianamente, porque yo creo que pude haber dado más de mí en ese proceso interno, a pesar de haber sido escogido candidato. Pero me tengo una alta exigencia en el trabajo. Entonces, bueno, si esa no es la realidad de otros, o tienen más bien, digamos, otros tienen otros métodos, yo los respeto, pero yo he sido fiel a mi método y medianamente me ha dado resultado. Mencionaste que en tu corta edad, dijiste con tus propias palabras, has participado en muchos procesos. Tú, si no me equivoco, tienes 28 años Así de es. edad. ¿Consideras que en algún momento en la política te han querido echar en cara tu edad a pesar de que tienes un discurso muy maduro y acabado? Bueno, siempre te muchachean, ¿no? Siempre te muchachean y eso es normal que pase. Que quisiéramos que fuera de otra manera, claro, evidentemente. Pero lo que uno tiene que intentar es demostrar, insisto, Susi, con el trabajo, que uno tiene la capacidad de poder llegar a posiciones o a espacios que otros han llegado también con trabajo, regularmente, regularmente. Igual, la juventud, Susi, no es sinónimo de resultado, ni garantía de efectividad.
Entonces, quienes hoy, digamos, uno ve con mayor experiencia o que la gente llama viejos, en algún momento fueron jóvenes pujantes, que se ganaron su espacio, no muchos porque se lo regalaron, sino porque lo trabajaron. Y es normal que el que ha trabajado un espacio no pretenda ni quiera cederlo. Pero eso no solamente pasa en la política, pasa en el sector privado, en el empresariado, pasa en los equipos de deporte, o sea, pasa en la vida. Esa es la vida. Entonces uno tiene que demostrar con su trabajo que uno tiene capacidad de poder alcanzar esos espacios, pero si no, te muchachean, te ningunean, ¿no? Recuerdo que me dice, bueno, oh, muchachito, pero tú te has dado grande, qué sé yo qué. O sea, pero como quiera, te mantienen ahí en el muchacho, Claro. ¿no? Te dicen que si tuvo un proceso y pierde, no, él es joven, él puede esperar. Que si no, pero vamos a ver, o sea, si yo estoy haciendo mi trabajo, Tienes tiempo, te tú dicen. tienes tiempo, sí me muero mañana. Bueno, nadie es consciente de lo que puede ocurrir, ¿verdad? Uno tiene el presente. Entonces, eso sí, pero con eso hay que vivir. Con eso hay que vivir. Yuri, en todo esto que hemos conversado, quisiera abarcar ahora a lo que vamos, a las propuestas que tienes Sí, como candidato para las personas. sí. Bueno, la principal propuesta o el buque insignia de esta candidatura ha sido el Plan Hostos, por Eugenio, ¿verdad? Por Plan Eugenio, Hostos muy sí, mencionado en muy el grupo de mencionado. WhatsApp del Sol de los Sábados. Sí, exacto. Mira, el Plan Hostos por Eugenio María de Hostos, que fue catalogado como el gran ciudadano de las Américas y, bueno, un visionario de la educación, ¿no? Y primero, como primera medida, nosotros lo que buscamos es reintroducir la moral y cívica en el currículum educativo de la República Dominicana. La gente pudiera pensar que es un paso o una medida muy sencilla, pero ese es el primer paso para variar la cultura ciudadana que yo te mencionaba en principio, ¿verdad? Porque nosotros como sociedad somos una sociedad bien normada, bien regida. El problema es que no se cumplen las leyes. Un pequeñito problema, sencillo, ¿no? que no se cumplen las leyes. Entonces, ¿por qué hablo de esto de moral y cívica y del Plan Hostos? Primero, ¿qué ocurre, Susi, en la vida de un joven o de un niño que nace inocente para que a los 15 años se convierta en un ente letal para la sociedad? Te lo pregunto porque la principal preocupación de los ciudadanos de la circunscripción número 1 es la inseguridad. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ver la policía en la formación pedagógica, de valores, cognitiva de ese niño o de esa niña. No. Son otras las instituciones del Estado, sobre todo las de corte social, que tienen una responsabilidad junto con la institución de la familia para el correcto desarrollo de ese niño o de esa niña. Bien, y aquí se habla mucho de la reforma policial. Todos los gobiernos han intentado reformar la policía. Pero lo primero es que usted no puede reformar una institución si su órgano rector, que es el Ministerio de Interior y Policía, tiene una ley que data de la dictadura. Arranca por ahí. 2. Si usted transforma a los policías, usted lo puede traer de Suiza, ¿tú sabes qué va a pasar? Los actores delincuenciales no van a desaparecer porque tú transformas a la policía. Van a desaparecer, no van a desaparecer. Entonces estamos trabajando con una visión completamente errada. Porque en lo que tenemos que trabajar en los actores delincuenciales. Ahora, los actores delincuenciales, los principales de este país, oscilan entre los 15 y 25 años. Jóvenes, igual que nosotros. Entonces, el fallo está ahí. Entonces, el Plan Hostos lo que busca es, a través de la educación, pero a través de un método de incentivos también, poder transformar el patrón conductual de la ciudadanía. Oye lo que me pasó. Cuando yo hice el video de lanzamiento, que fue literalmente corriendo por la ciudad, ¿verdad? Yo me paro, Susi, en la Churchill con Gustavo Mejía Ricard. En esa intersección, si tú vienes desde la Kennedy hasta la 27, no se dobla a la izquierda. Ahí donde hay una plaza, etcétera, ¿verdad? Bueno, yo me paro ahí. Jipetas se meten, carros se meten, motores se meten, todo el mundo, nada que ver. Hasta un momento. Yo me paro en la isleta del centro, pongo un trípode, prendo una cámara para grabar el desorden que precisamente se está manifestando en esa intersección. Ah, pero qué sorpresa, Susi. Nadie se metió con la cámara prendida. Nadie se metió porque nadie quería ser puesto en evidencia haciéndolo mal hecho. Inconscientemente, yo coloqué ahí un incentivo
que motivó a la gente a no reñir con la ley. No te puse multa, ¿verdad? No te monté el vehículo en una grúa, no te paré un AME o un DGC. Pequeños incentivos. Entonces, tenemos que pasar de esta lógica coercitiva, que creyendo que todo se resuelve bajo la fuerza, a una lógica de incentivo. ¿Por qué? Porque a la gente hay que enseñarla a ser buena, pero hay que motivarla a ser buena. Entonces, el plan Hostos lo que busca, que la gente pueda decir, bueno, son muy ambiciosos, sí. Pero si nosotros no transformamos la cultura ciudadana de este país, poco nos quedará, porque el principal capital que nosotros tenemos no son las industrias azucareras, no son las exportaciones, no es el turismo, no son las remesas. Nuestro principal capital es el ser humano. Ese es nuestro principal capital. Entonces, ahí es que tenemos que invertir nuestros recursos. Y digamos que esa es la principal propuesta de esta candidatura. ¿Has encontrado apoyo de diversos sectores para esta propuesta en nuestra sociedad? Muchísimo, muchísimo. La gente está muy acorde a la propuesta, le ha agradado, le ha gustado. Y yo creo que nosotros ahí resolveríamos un tema desde el origen. Porque, Susi, mira, nosotros tenemos como país dos tipos de problemas. Tenemos problemas coyunturales y tenemos problemas estructurales. Los problemas coyunturales son problemas que se resuelven estéticamente porque son como un caparazón vacío, no tienen sustancia. Entonces muchas veces los políticos se dedican a resolver ese tipo de problemas porque inclusive le generan rentabilidad política o rentabilidad electoral. Pero muy pocos se dedican a resolver problemas estructurales porque en 4 años no te da tiempo a resolverlos. Ni mucho menos tú ves el resultado o el reflejo del resultado en 4 años. Ahora esta candidatura está corriendo el riesgo de decirle a la gente, mira, yo me voy a dedicar a intentar resolver problemas estructurales que varíen la calidad de vida de la gente, sin digamos, mayores contratiempos, ¿verdad? Entonces, claro, la gente quiere poder convivir en paz, la gente quiere poder salir a la calle y decir, bueno, estoy tranquilo. Pero muchas veces tú salías a la calle, la circunvalación número 1 en el país, lo que te conlleva es un estrés de vida. Entonces la gente lo que quiere es ser feliz, Susi, cuando uno sale. Demasiadas preocupaciones tiene uno. Que si hay que trabajar, que si hay que comprar los pampers, que si hay que pagar colegio. Pero ¿por qué hay que pagar colegio? Bueno, porque tenemos que invertirnos también en tener una mejor educación de calidad y en suministrarle a la gente, digamos, un acceso a la educación no solo universal, sino que también sea de calidad. Bien, entonces es como ver eso de manera integral. Y yo creo que eso es lo que esta candidatura está buscando. Por eso ha conseguido apoyos. Cuando tú vas a las diferentes barriadas de los barrios, ¿verdad? Valga la redundancia, que pertenecen a la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. ¿La gente comprende el plan Hostos? Recuerdo una anécdota que me siga saliendo del programa, de que un día estás tú pues explicando una serie de temáticas y unos chicos se quedan pensando en uno de estos barrios y al rato se queda uno lejos, lejos y responde, bobo. Y por eso pienso como que realmente cuando tú entras en esa teoría y en esa filosofía, la gente te sigue. Sí, lo que pasa, o sea, no, mira, they keep up with, con lo que tú quieres decir. Vamos a ver, lo primero es que todos los sectores de la circunscripción número 1 tienen su bolsón de pobreza o su extrarradio, como yo he decidido llamarlo, ¿verdad? Para no estigmatizar a la gente que vive ahí. Solamente Gascue y los cacicazgos no tienen, digamos, ese extrarradio de pobreza. Cuando yo voy a esos sectores, les planteo las propuestas, pero también uno tiene que saber como político, Susi, que la realidad o la necesidad de San Carlos no es la misma que de Naco. La necesidad del kilómetro 8 no es la misma que la de Piantini. O la necesidad de Bellavista no es la misma que la de Gascue. Bien, entonces tú primero tienes que ser consciente de cuál es la realidad de ese territorio al que tú te estás refiriendo. Porque cuando uno habla de este tipo de propuestas, son propuestas, tú sabes, macro, para todo el mundo, para que la gente pueda, digamos, conectar con uno. Pero cuando tú vas al territorio,
tú tienes que ser capaz de moderar tu discurso en caso de que tengas que hacerlo. Tienes que ser capaz de interpretar lo que la gente quiere escuchar. Claro, porque como tú dices, o sea, si yo voy ahí a plantear todo lo que yo estoy pensando que hay que hacer, Bobo. bobo, ¿entiendes? Esa es la realidad. Pero yo no quisiera plantearlo bajo el criterio de que porque hay personas que viven digamos que porque hay personas que tienen un menor poder adquisitivo, son incapaces de comprender lo que yo estoy diciendo. Eso no siempre ocurre, Susi. Hay gente en los barrios que es muy capaz y que entiende Claro que sí. lo que yo le estoy planteando. Ciertamente hay mucha gente que no, pero también la hay en la clase media y la hay en los sectores más pudientes. Digamos que no depende estrictamente de tu poder adquisitivo o de tu clase social. Pero sí pudiéramos decir que hay personas que tienen necesidades inmediatas que tal vez Pero le lógico, interesan más lógico, que un plan macro que lógico, le pero puedas Susi, mira, presentar. yo te voy a plantear, mira lo que me pasó a mí recorriendo el kilómetro 8,5. Metido en esos callejones que parecen favela, una cosa, es una locura la cantidad de gente que vive ahí. Eso es otra ciudad dentro de la ciudad. Yo voy caminando, entro a un colmado y hay un muchacho que me saluda y me dice precisamente que me ha visto en un programa. Y me dice que si él puede seguir caminando conmigo. Yo le digo, bueno, pero yo feliz. Y voy hablando con él. Él tiene 18 años, 20 años. Y se llama Yorkie. Yo le pregunto, Yorkie, y dime, entonces, ¿qué tú haces? ¿Has logrado estudiar? ¿Qué sé yo qué? Me dice, bueno, yo llegué a octavo, pero fue luchando mucho porque yo soy persona desde hace 2 años. Yo, ¿cómo así? Sí, sí, que yo tengo identidad desde hace 2 años. Porque hace 2 años fue que me declararon. Yo no tenía papeles. Wow. En la circunscripción número 1. Pero el otro día, Susi, fui al 7:30 y me encontré con otro caso de una muchacha. También, que me dijo, yo quiero votar por usted, pero yo no tengo ni siquiera acta de nacimiento. Entonces, tienen una realidad que la gente no pensaría algo tan sencillo como un acta de nacimiento, Susi. Y imagínate tú, uno a esta edad y que a uno no lo han declarado. Entonces, ¿cómo tú puedes llevar una vida digna No, sin ni siquiera imposible. tener identidad? Entonces, es con ese tipo de problemas que yo me estoy encontrando en los barrios. No son problemas solamente de carácter material, que todo el mundo tiene necesidad material. Uno en mayores dimensiones, ¿verdad? Que otro, y otro puede resolverla más rápida que otro. Pero hay necesidad material, es verdad. Pero hay necesidades tan sencillas o tan básicas como el no tener identidad. Tú no puedes tener acceso a seguro de salud. Tú no puedes tener acceso a educación. Tú no puedes tener acceso a ningún tipo de derecho porque tú no existes. Para el Estado. Oye, yo como buen representante tengo que ser un garante de que eso no ocurre en mi demarcación. Pero yo no escucho a prácticamente nadie hablando de ese tipo de temas. Pero son cosas que para mí, y te lo digo con esta vehemencia, Susi, porque para mí es alarmante. Claro. Es alarmante. Entonces, claro, lo que me he encontrado en los barrios son situaciones de ese tipo, que son apremiantes. ¿Tú entiendes? Y evidentemente esa gente, y a nadie yo le voy con teoría, pero mucho menos tiempo tengo yo para explicarle lo que significa un plan Hostos cuando ni siquiera tiene identidad. Entonces, a eso digamos que uno se encuentra ahí. Y yo creo que uno como buen representante tiene que ser capaz de poder ser un gestor de soluciones de todo ese tipo de temas. ¿Cómo uno se protege el alma de los sinsabores de la política? O sea, difícil, 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 pero la vida, Susi, hay que verla. La alegría es una cualidad del alma y no una cualidad de las cosas. Y uno tiene que ver la vida siempre de manera razonable. Yo veo mucha gente que dice, bueno, yo soy un pesimista positivo, ¿no? Pero yo creo que esos sinsabores son normales, que uno lo vive durante toda su existencia. Si tú estás en la política, si tú estás en los medios, si tú estás en cualquier condición. Mi recomendación es decirle a la gente que primero
por más que digan de uno, el consenso en el error no convierte el error en verdad. Usted tiene que estar seguro de lo que usted es. No, yo soy, primero uno es y luego con los demás, ¿verdad? Y luego no esperar de los demás lo que usted tiene para dar. No crea que en la vida usted va a tener reciprocidad de lo positivo que usted hace con otros. Porque nada humano me es ajeno, ¿verdad? Dice la Biblia. Y hay una frase popular que dice que usted nunca termina de conocer a la gente. Usted nunca termina de conocer a la gente. Entonces, los sinsabores del alma, inteligencia emocional y seguir adelante. No se detenga. La gente nunca se debe detener. Trate de que preocúpese más cuando usted está en un proceso de estancamiento. Cuando tú estás estancado, es más preocupante que el daño o la maldad que otro puede exhibir en contra tuyo. Porque eso siempre va a ocurrir. Ahora, cuando tú te estancas por eso, entonces es preocupante. Entonces la gente, yo le digo a la gente, no te detengas, no pares, continúa. ¿Tú sabes por qué, Susi? Porque el que hoy trabaja en contra tuya, mañana te da la mano. Y el que hoy te da la mano, mañana trabaja en contra tuya. Eso es de la vida. Decir te diga yo soy yo y mis circunstancias. Y la gente vive bajo sus circunstancias. Por eso por eso decía al principio, uno no puede andar prejuiciado por la vida, por la decisión que otro ha tomado, porque uno no conoce la realidad del otro. Si tú tomas una decisión que para mi criterio moral o ético es cuestionable, bueno, pero yo no sé qué te llevó a tomar esa decisión. ¿Pudo haber sido el interés? Bien. ¿Pudo haber sido la necesidad? También. ¿O pudo haber sido, digamos, que tú querías tomarla? También. Entonces, las malquerencias que uno tiene en la política y en la vida, yo creo que la vida hay que afrontarla con alegría, con alegría. Y esperar siempre que todo lo que puede ocurrir va a ocurrir. Y la vida es muy azarosa. Vaya. Claro, pero cuando digo que la vida es azarosa, no lo digo desde el punto de vista negativo, porque aquí se utiliza que está azarado, por ejemplo. Pero eso viene del criterio del azar, ¿no? Y ya yo te decía que hay una frase histórica que dice que el azar tiene categoría histórica, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces en política tú no sabes para quién tú trabajas. Tú te preparas para un objetivo ahí, y terminas haciendo otra cosa. Y la gente yo creo que se puede identificar con esto que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque hay una canción de Silvio muy buena que se llama Causas y Azares. Decía que las causas me andan cercando, cotidianas e invisibles. Y el azar se me anda enredando. Eso es así. Entonces hay muchas veces que tú te preparas la vida para algo. Mira, y tú ahí. Y el día que tú vas a cosechar esos frutos, termina siendo los frutos o para otro o termina tu realidad siendo otra. Entonces hay cosas que uno no puede manejar en la vida. A veces el azar es bueno para uno y a veces te toca lo malo, pero yo creo que todo el mundo ha vivido experiencias positivas y negativas. Lo que uno tiene que, como te dije al principio, no parar. Finalmente, ¿con qué sueñas? O sea, los sueños son. Calderón de la Barca. Calderón de la Barca decía, ¿verdad? Mira, yo sueño, Susi, sueño pensar que soy un hombre que como no puede cambiar el mundo, procura que el mundo no lo cambie a él. Y ese es mi mayor sueño. Mi mayor sueño es saber qué bueno hice para aportarle a alguien. Yo creo que nosotros tenemos que dormirnos todos los días con esa pregunta. ¿Qué hice hoy que puede beneficiar la vida de alguien? Y todo comienza por la palabra, Susi. Si uno no va a plantear algo que no edifica la vida de los demás, es mejor reservárselas. Hay una canción de Drexler que se llama Silencio, que dice que
nunca hay que desaprovechar la oportunidad de quedarse callado. Nunca hay que desaprovechar la oportunidad de quedarse callado. Por lo que mi sueño es que la gente pueda ser alegre, no feliz, porque como te digo, la felicidad es circunstancial, la alegría es un estado del alma. Ese es mi sueño. Yuri, quiero agradecerte por participar en esta temporada donde estamos conversando con personas que tienen propuestas importantes para nuestro país y pues tú eres una de ellas. Este espacio que regularmente es para mujeres, pues hemos abierto esta ocasión especial para tener caballeros compartiendo con nosotros porque lo considero necesario y más cuando son personas como tú que tienen tanta preparación, que tienen tanto que dar para nuestro país, que he visto tu evolución, por lo menos en los medios de comunicación. Así es. El Yuri Rodríguez que llegó al Sol de los Sábados no es el coordinador que tenemos hoy. La capacidad de entrega que tienes en todo lo que haces es admirable y como te Gracias. fajas en buen dominicano a través de cada reto que te propones y cada proyecto es algo que todos debemos admirar y que todos debemos de emular, porque como bien dices, a veces muchos tenemos sueños, pero no siempre tenemos la fuerza de perseguirlo con el ahínco con el que deberíamos para lograr concretizar esas cosas que deseamos y que queremos conseguir. Entonces, Así para es. mí es un honor y un gran privilegio que me estés acompañando aquí, como pues ya me acompañas o te acompaño yo todos los sábados, porque el No, coordinador nos eres tú. acompañamos, no, Nos Susi, acompañamos y te agradezco a ti también. y que pues abramos las puertas para gente valiosa y gente con talento como tú en este espacio. Gracias, Susi, tú has sido parte fundamental de esa evolución, que hasta ahora es positiva, ¿verdad? Esperemos que se mantenga ahí. Claro que sí. Gracias, Susi. Muchísimas gracias. Llegamos al final de esta edición especial. Recuerda activar la campanita, así puedes tener las notificaciones listas y te enteras cuando suba un nuevo video. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, me encuentras en X y también me encuentras en Instagram como SusiTVRD y me encuentras en Facebook y LinkedIn como Susi Aquino Gotro. Bye bye. La pelota dominicana siempre ha contado con un importante patrocinador como Banreservas. Por eso la brigada puso manos a la obra. Ya en el toquecito por tercera están tomando las medidas para recibir a los miles y miles de fanáticos. Cesarina está al tanto, porque el pedido que le hicieron es más grande que en cualquier otro año. Hasta Doña Tere sabe que esta temporada va a facturar, gane o pierda su equipo. Y Felipe, que lo contrataron para las transmisiones de los juegos, aseguró su casa propia con el programa Mi Vivienda. A Felipe, Doña Tere, al toquecito por tercera, a Cesarina y muchos más, les convino que Banreservas apoyara a la pelota. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Wilton José Encarnación. Bueno, hay menos contaminación visual porque han quitado la mayoría de las vallas que molestaban en el entorno. Las flores que han sembrado, eso contribuye con el embellecimiento de la zona. Y el camión de la basura están pasando 2 veces, pasa en la mañana y pasa en la tarde. Ayuntamiento de Santo Domingo Este. De vuelta al barrio es para celebrar lo mejor de nuestros barrios y nuestra juventud. Y llega hoy a Santiago de los Caballeros para la correcta orientación de ustedes, nuestros jóvenes. Para trabajar en conjunto buscamos garantizar conjuntamente oportunidades para que nuestra juventud, que cada vez tenga más participación, nuestra juventud debe saber que todo cuesta, que el camino no es fácil, que solo emprendiendo y educándose es la única forma de salir hacia adelante. Pero eso
Es una responsabilidad de nosotros como Estado, de todos los hombres y mujeres comprometidos con su país, que somos la mayoría. ¿Y qué está pasando aquí hoy? Hoy es una muestra de la voluntad de este pueblo.